Recording is on. Perfecto. Empezamos. Buenas tardes, querido público de América Latina y del mundo. Respondo al nombre de Luis David Fernández. Durante la presente ocasión tendré el decoroso honor de acompañar y moderar uno de los eventos académicos más refulgentes dentro del plano del derecho laboral en nuestro continente. La temática pactada para esta ocasión, bajo estos cielos y estas circunstancias, obedece fundamentalmente a reflexionar sobre cómo la pandemia COVID ha impactado directa o indirectamente en el rumbo jurídico, laboral y del derecho a la seguridad social. Y para poder construir un espacio de reflexión, de memoria, de análisis conspicuo, tenemos la participación de dos mentes brillantes que representan a dos casas de estudio de alta trayectoria en el continente. Por una parte tenemos la participación del doctor Ricardo Jesús Cornaglia, quien es abogado por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de La Plata, y quien también durante su vasta trayectoria biográfica ha tenido la dicha de ser profesor titular tanto en la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata, en donde en esta última se desempeña en el área de posgrado, especialmente en los cursos de Derecho Laboral y de Derecho a la Seguridad Social. Resumir toda su trayectoria en tan simples palabras es una empresa imposible, pero al menos podremos consolarnos durante esta oportunidad, sabiendo de que es una de las mentes más preclaras en nuestro continente al respecto y cuya labor jurídica estuvo fuertemente empapada con su labor política durante su papel dentro del Congreso de la República Argentina durante la década del 80. Y por otra parte, también tenemos la voz lúcida, la presencia rutilante del doctor José Antonio Iñique de la Puente, quien fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuyos pasos por el mundo de las letras, por el mundo del derecho, ha significado un eslabón imborrable en la memoria de muchas generaciones de abogados dentro de la República Peruana y dentro de otros lares de nuestro continente y de Europa. Considero que este espacio servirá inexorablemente para construir una vez más los amistosos puentes de fraternidad entre ambos pueblos, entre Perú y Argentina, de seguir avanzando dialécticamente en estos pasos para poder seguir construyendo una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa y al compás de los principios éticos y morales más gigantes que nos ha regalado la humanidad. Estimado doctor Jesús Cornaglia, como siempre, al menos durante esta oportunidad, es un completo honor tenerlo aquí y le cedemos el uso de la palabra para posteriormente tomar nosotros con el ánimo, por supuesto, de seguir reflexionando dialécticamente sobre uno de los aspectos más cruciales que nos toca vivir durante los tiempos de Ogaño. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Jesús Cornaglia, por honrarnos con su valiosa presencia. Gracias a ustedes. Es un honor grande para este modesto abogado obrero tener la oportunidad de, a partir de la vida académica, de encontrarme con los peruanos en el marco de la patria grande, en una situación de crisis generalizada mundial y particularmente sentida en los pueblos de nuestro continente, en los pueblos comunes, los latinos, con mucho de común en sí y con un futuro a construir todavía incompleto. Nuestras naciones no serán lo que deben ser mientras el proyecto sanmartiniano y bolivariano de Sucre y de tantos importantes fundadores de naciones se consolida en la confederación necesaria de la patria grande latinoamericana. Entonces, a ustedes estoy al servicio. Quiero pedirle una aclaración. ¿Qué tiempo uso o hay para que esté disponible en la exposición? ¿En cuánto tiempo quieren ustedes que redondee mi improvisación?
Doctor, con mucho respeto, por supuesto, el tiempo que usted considere conveniente, pero si es factible hacerlo en 15 o 20 minutos, estaríamos enteramente agradecidos con usted, doctor. Muchísimas gracias. Muy bien. En 20 minutos tengo que resumir un tema global, un tema Doctor propio de Luis la David, globalización. doctor Ricardo Jesús Cornaglia, doctor Luis David Fernández Zambrano. En primer lugar, cuando estaba escuchando usted hace un año, usted dijo que un señor de edad se hizo mandar a hacer un cuadro, una pintura, y lo hicieron tal cual era y se enojó profundamente. Creo que renegó del cuadro, ¿no? Y me hizo una gracia única. Con eso ya no tuve ningún problema en venir hoy día, porque como yo también me gustan las ocurrencias y esa ha sido la clave de mi persistencia académica, poder combinar, como hizo Rudolf von Jhering en su libro en Alemania, la jurisprudencia tomada en broma y en serio. Yo creía que los alemanes eran tremendamente serios y nunca sonreían, pero eso es parte de la historia de la guerra mundial, porque realmente los vi. Ahí decía que un profesor tiene que hacer broma, ¿sí? Y también en el derecho. Trataré de poner el humor necesario como para que ustedes no se aburran. Si es posible enfrentar esta situación actual con humor. Yo pensaba cómo caracterizar la pandemia. Y para ser breve y ubicarnos bien, les diría que lo mejor que se puede hacer es releer el libro de Marguerite Yourcenar, Opus Nigrum, que nos planteó toda la cuestión de la pandemia terrible a finales del medioevo, cuando un tercio de la población del centro de Italia, por ejemplo, desapareció tras la peste. Y sin embargo ese fue el momento clave del desarrollo del Renacimiento. A esa crisis le contestó la humanidad con el Renacimiento. A esa tragedia le contestó con el reencuentro con lo mejor de la civilización a la cual pertenecemos en un rescate de la naturaleza, una ruptura con el dogmatismo y una presencia del hombre como protagonista del derecho en la construcción de los estados modernos a partir de la democracia que aprendimos de los griegos. En este marco de circunstancias y hacer el análisis de la pandemia con referencia a los sistemas de seguridad social, y en tan breve tiempo diré lo siguiente. En nuestro país tenemos una crisis manifiesta que en estos días estalla a ojos vistas. Es un país que bate todos los récords en cuanto a riesgo país, pasa los 2.400 puntos, no honra sus deudas internacionales por estado de situación de crisis y bate los récords de inflación. En el marco de todo esto se juega entender para qué sirve la democracia y la república cuando estalla una pandemia. Como era natural, tuvimos uno de los índices más altos de mortalidad mundiales. A partir de la pandemia, las políticas económicas que se tomaron determinaron una crisis económica de la cual no salimos enteros y no sabemos cómo vamos a salir. Hecho este cuadro de situación básica, lo único que puede encontrar la población más desposeída del país, que es la inmensa mayoría a esta altura de las circunstancias, es un sistema de seguridad social que los proteja. Y para eso hay que ponerse de acuerdo cuál es el modelo de Estado-Nación al cual pertenecemos. Uno es el modelo constitucional, el del deber ser, el construido. Otro es el que hemos hecho a partir de ese modelo constitucional. Es decir, la constitución material enfrentada a la constitución formal, jurídica, a la dirección que se tiene que darle si se respeta el método democrático al tratamiento
de todas las políticas y particularmente la política de salud. Nuestro país, como el Perú, ha seguido el modelo republicano. Y dentro del modelo republicano ha tratado de romper con el dogmatismo y ha construido a partir del inmanentismo una concepción de la soberanía popular como base de la legitimación del derecho. Además, tiene una organización confederal. Y somos un conjunto importante de provincias, a veces desviadas por el unitarismo que continúa funcionando y desvirtuando el federalismo, pero que existe como tal y que debe profundizar todo ello. Desde la práctica de la democracia, la república y el federalismo, existe la posibilidad de expandirse y desarrollarse en función de América, en la medida que otros países compartan estos principios. Si uno parte de estos principios y se atiene al proyecto constitucional vigente en la Argentina desde 1957, la Constitución establece en su artículo 14 bis que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera, económica, administradas por los interesados con participación del Estado sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Este es el programa básico a seguir y a partir de él está cómo se lo ha operativizado con leyes que lo han desvirtuado. Leyes que merecen un control de constitucionalidad pendiente a ejercer en una república que respete los tres poderes y que se afirme en el desarrollo de lo programado por los constituyentes como marco operativo al cual se debe de sujetar la ley. ¿Qué ha pasado en materias de sistemas de seguridad social en nuestro país con referencia a la pandemia? Que nos encuentra la pandemia en una construcción de la seguridad social a partir de seguros sociales obligatorios, pero desde la concepción propia del neoconservadorismo y con una desvirtuación del proyecto constitucional. Se ha delegado la estructura de protección de la seguridad social en materia de los riesgos laborales, y estos son los que han tenido que asumir sin ninguna duda la problemática de la pandemia, con una estructura de 20 y tantas empresas que son sociedades anónimas, a las cuales se ha delegado la función, como aseguradoras de riesgo de trabajo, de cumplir con las prestaciones de salud y las indemnizaciones y reparaciones que sufre la gente ante los infortunios de trabajo. Este conglomerado de empresas se ha guiado por la ley de la maximización de los beneficios, son sociedades anónimas, y han cumplido un muy pobre papel en todo el tratamiento de la enfermedad causada por el trabajo y en particular de la pandemia. Cuando la estructura de un país no tiene a partir del trabajo capacidad de reacción, todo lo demás viene en consecuencia. Es el trabajo el que genera las matrices fundamentales en que se ha de desenvolver la política social y la política de salud. La política de salud en el país ha sido desvirtuada desde 1995 por la ley de creación de los seguros sociales obligatorios en cumplimiento de la ley de riesgo, pero en cumplimiento del mandato constitucional. Pero la ley de riesgo ha construido un matrimonio mal avenido con el derecho de daños laborales. Cuando el derecho de daños laborales responde al principio fundante de nuestra disciplina, que es el alterum non laere, el deber de no dañar al otro, y construye en un proceso histórico
la doctrina del riesgo profesional, está asegurando las bases firmes de un sistema de seguridad social completo para construir un Estado constitucional de derecho propio de la concepción social del tratamiento de la cuestión social. En el mundo existen distintas formas de cubrir los riesgos. Las más importantes responden a dos esquemas básicos. Una es la internalización de los costos empresarios. Cuando existe un daño causado por una enfermedad o un infortunio del trabajo, son las empresas las que tienen como causantes del daño, por conducta ilícita o ilícita, en el ejercicio de sus funciones, por conducta lícita o ilícita, la que deben asumir los daños que producen con su actividad. Ese sistema clásico francés que a partir del contractualismo devino en las teorías del riesgo profesional y cargó sobre la empresa la responsabilidad de responder ante el daño y de prevenir el infortunio y de prestar los servicios reparatorios. El otro sistema, el sistema alemán, devenido también en una serie de países y especialmente asumido por Inglaterra, construido a partir de las ideas del socialismo de la Salle, asumidas por Otto von Bismarck, es un sistema de externalización de costos empresarios. Básicamente, es un esquema de socialización de los costos. Toda la problemática de salud inherente a los riesgos del trabajo, esencialmente a los riesgos en general, comenzó ceñida al contrato del trabajo y la estructura del contrato de trabajo como elemento básico, pero se expandió hacia todos los riesgos que el hombre tiene en la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, decía Lord Webery, desde el nacimiento hasta la tumba, cubriendo los riesgos porque son esenciales para tener una vida digna en una sociedad igualitaria. La construcción de Bismarck no era precisamente una construcción afirmada en el socialismo, pero fue de asumir una práctica de socialización de riesgos. ¿Cómo la pensó Bismarck? La pensó en términos en que tenía que construir Alemania una burguesía poderosa. Por lo tanto, se subsidió la burguesía a partir de seguros sociales obligatorios, primero por el accidente y fundamentalmente por un pequeño grupo de enfermedades, para que efectivamente se retransmitieran los costos a toda la sociedad. Cuando el seguro social es obligatorio, se constituye a partir de alícuotas que se pagan por parte de los empleadores, pero que se agregan al costo salarial. Siendo obligatorio y siendo igualitaria el tratamiento, esto se retransmite en el precio de los bienes y servicios que todo el trabajo dependiente produce. Es la sociedad la que al final paga, aunque el que contribuya sea el empresario, pero él retransmite el costo a bienes y productos que pueda producir. Esto sucedió en el país, es un paso dado conforme a la Constitución, pero la forma en que se lo estructuró es delegando la prestación de los servicios, la recaudación de los fondos respectivos en un grupo de inicialmente unas 40 empresas, ahora queda consolidadas unas 20 y tantas sociedades anónimas que prestan estos servicios. Si usted hace un análisis de cómo se pueden prestar servicios de salud así, descubre que aproximadamente el 2,5% del salario le cuesta al empresario y se le agrega un adicional para conformar un fondo fiduciario y tratar los problemas de la pandemia. Esto es una cifra enorme, recaudada por 20 empresas, de las cuales 3 de ellas ya constituyen las prestaciones del 70 o el 80% de las prestaciones.
Cuando hace el análisis de cuál es la situación económica con que pueden funcionar estos seguros sociales obligatorios, descubre que todos ellos tienen resultados muy magros, que no podrían existir como empresas con capacidad de subsistencia. Pero a pesar de que recaudan sumas multimillonarias, enormemente millonarias, 10 millones de trabajadores contribuyendo al 2,5% de su salario es mucho, lo cierto es que esto no llega debidamente al tratamiento de la enfermedad y del infortunio. Y no llega con empresas que cuando denuncian cuáles son sus ganancias, demuestran que están en situación negativa o del 1% o el 1,5%, dos de ellas, de ganancias lucrativas anuales sobre capitales líquidos. El análisis final entonces es descubrir qué está detrás, dónde va a parar todo este dinero si 20 empresas de esta naturaleza funcionan sin ganancias, y entonces uno descubre que está detrás del ejercicio de la industria de la medicina privada. Las mismas empresas que constituyen las ART consolidan grupos de prestación de medicina conformados fuertemente, las grandes ART argentinas, las que cubren la mayor parte de las prestaciones, son exponentes de grupos económicos de la medicina privada. Es a través de la medicina privada de que se está dando maltratamiento a la enfermedad causada por el trabajo y maltratamiento al accidente causado por el trabajo. Cuando digo maltratamiento, digo tratamiento insuficiente y realmente indigno en muchos casos. Con el agravante de que no existe un derecho de daños que permita hacer funcionar cuando esto no da prestaciones, con acceso a la justicia que permita discutir las cuestiones del mal funcionamiento del sistema, si no es con juicios que duren más de 10 años de duración, si son llevados hasta la corte en recursos. No hay obrero, no hay trabajador pobre, no hay hombre situado en la situación del infortunio que soporte el acceso a la justicia a través de este mecanismo. El sistema sigue funcionando y, entre otras cosas, pasa lo siguiente. La OIT, en sus informes, explica que el accidente, que fue en los infortunios del trabajo la base de la problemática de tratamiento del infortunio y el paradigma de cómo desarrollar la doctrina del riesgo en sí, ha sido en alguna medida suplida en cuanto a la cantidad e importancia de los infortunios por la enfermedad. La enfermedad profesional, que inicialmente en la época de Bismarck era tratada en leyes como 2, 3 reconocidas nada más, es en la actualidad para la OIT la que integra el mayor número de infortunios. Son más que los accidentes las enfermedades. En la revolución industrial y informática que estamos viviendo, la enfermedad se ha desarrollado en su vinculación con el trabajo como un problema enorme de la civilización actual, porque además viene acompañada de un alargamiento de la vida. Hombres como yo, con 83 años todavía ejerciendo profesiones y trabajando, somos exposición de ello, y la enfermedad acompaña en todo esto. En el sistema argentino, los informes oficiales denuncian que en los infortunios solo constituyen y llegan a ser, con reconocimiento de incapacidades y prestaciones, del 3 al 4% de las prestaciones que se brindan. La OIT denuncia que en la actualidad los infortunios son más del 50% constituidos por enfermedades. Entre ese 3 y 4% y ese 50% está un 45% más
de los infortunios que quedan sin ningún tratamiento por parte de la seguridad social. En función de lo que pueda hacer el Estado o las duras luchas de la vida en el enfrentamiento con la muerte y la miseria. Esto es lo que estamos viviendo los argentinos, un problema de gestión, un proyecto constitucional magnífico, una posibilidad de realización de un Estado social de derecho y una construcción a partir de las estructuras institucionales de reconstrucción de la democracia desde 1983 hasta ahora, que ha desencadenado a partir de las políticas económicas y sociales de la revolución conservadora en una desvirtuación del proyecto constitucional y en un desastre de gestión. Las administraciones que han administrado y en función de ello han dictado leyes como la Ley 24.557, régimen de cobertura de los riesgos de trabajo, o, hacía mención antes en la conversación el doctor Ñique de la Puente, lo que fue el intento dentro de la misma construcción de las AFJP, sobre las cuales Rendón Vázquez hacía críticas y algunos fuimos no solo críticos, sino factores de su estatización efectiva. Y esto quedó pendiente con las ART. Las ART son las primas hermanas de las AFJP, que subsistieron en función de, ya desde 1995 hasta ahora, 25 años, de administrarse inconstitucionalmente, dejando de dar las prestaciones que debían dar y desvirtuando el sistema. Yo soy un viejo charlatán que al tratar estos temas no tiene límites. Y ustedes me dijeron que lo acuerdo era que hablara de 15 a 20 minutos. Ya me debo haber excedido en demasía. Alguien que quiere explicar todo esto a partir del proceso de globalización y que pone en la misma bolsa a Marguerite Yourcenar, el Renacimiento, las pandemias, la enfermedad, el accidente y la construcción del derecho social como respuesta a la cuestión social, no tiene tiempos con los cuales medirse y sobre los cuales limitarse. Así que es justo que hagamos esto, el diálogo que ustedes quieran, que me pregunten algo si quieren preguntar, o que pueda yo escuchar de ustedes todo lo mucho que tengo que aprender. Muy bien, don Ricardo, excelente, excelente. Nosotros podemos escucharlo 1 kilómetro de horas, yo no me aburro porque lo estoy escuchando y lo voy a seguir escuchando en las grabaciones que he ubicado, porque también ya tengo autonomía cibernética, sí, informática. Bueno, para mí, sinceramente, ha sido un honor esa mirada científica, no solamente respaldada desde un punto de vista cualitativo, sino desde un punto de vista cuantitativo, para poder examinar este problema desde un enfoque vernacular, obviamente, partiendo desde las bases de las realidades de la República Argentina. Me parece espectacular. Y ahora me gustaría cederle la palabra al doctor José Antonio Ñique de la Puente, quien es una persona muy doctrinaria y supongo que echará muy buenas luces al respecto, en función a lo desplegado verbalmente ya por nuestro gran amigo Ricardo Jesús Cornaglia. Doctor José Antonio Ñique de la Puente tiene la palabra para complementar los aportes que ha vertido por el doctor Cornaglia. Bien, Luis David Fernández Zambrano, doctor Ricardo Jesús Cornaglia. Hay un pueblo en Italia de Cornaglia, ¿no? De ahí deben venir ustedes. Sí. Y en ese sentido, pues, le digo que no solamente voy a decir algunas cosas sobre el tema, sino también al final le voy a hacer unas 3 o 4 para que usted también nos ilustre y que yo he escuchado no solamente hoy, sino de lo que he logrado captar en sus conferencias, también una de ellas sobre la seguridad social frente a la pandemia, ¿no? Que también lo hizo con otro colega de su estudio. Entonces, quiero comenzar con esta frase de los chinos, Ricardo Jesús Cornaglia y Luis David,
Fernández Zambrano. Puede ser entre Lao Tse y Confucé, Amotí o Mencé, el Aristóteles de los chinos, que dijo que, y también los de la Revolución China lo expresaban, que hay que convertir lo malo en bueno, que es lo dialéctico, ¿no? Y como ha dicho ese renacimiento, lo voy a anotar bien para decirle a los alumnos, cómo el renacimiento surge precisamente después de la peste, ¿no? Y también Albert Camus, como dicen los franceses, escribe La peste, ¿no? Y después saca conclusiones grandes, ¿no? Y realmente el existencialismo es un humanismo de Sartre. La vida cobra forma en la existencia, y cuando lo veo usted, después de escuchar cómo su padre fue autodidacta y cómo los hijos de autodidacta fueron grandes, y cómo, no sé si fue una figura literaria, pero quedó con un ojo, y con ese ojo veía más que cualquiera, ¿no? Y eso me impresionó, ¿no? Entonces, porque Sócrates dijo, solo somos elocuentes solo en lo que sabemos. Y por lo tanto dije, ¿cómo que yo voy a hablar con don Ricardo Jesús Cornaglia y Luis David Fernández Zambrano? Tengo que saber algo del tema, aunque y también yo leo la página de Rebelión y otra literatura contestataria, y ahí vi muchas noticias sobre la pandemia, dice cómo maltrataban, ¿no?, las grandes empresas dedicadas a la medicina, a las vacunas, y también las clínicas. Por ejemplo, en el Perú, una clínica San Pablo, que cobraba más de 400,000 en total por atención, y encima que les había muerto el paciente, ¿no? Y si no, si se salvaban de una, entraban por otra enfermedad dentro de lo que son los virus de los hospitales y de las clínicas. ¿Qué diría San Pablo de Tarso en la Epístola a los Romanos y la Carta a los Gentiles? Él sabe que su nombre está siendo usado de esa manera. Igual que César Abraham Vallejo, cuando dijo un poema, porque veo que a usted le encanta la literatura, que dijo lo siguiente en un poema: señor ministro de Salud, nunca la salud pública ha estado más enferma en el Perú. Y eso podemos decir de todos estos 2 años, y antes también estaba igual, ¿no? Porque en el Perú estamos, como dijo ese señor, el 4 de febrero de 1962, mire, 4 de febrero de 1962, dijo ese señor desde la Plaza José Martí, ¿no? De La Habana, dijo lo siguiente: mueren, gentes que mueren de enfermedades curables por la falta de la cama de un hospital, de la medicina que salva, de la mano que ayuda. Imagínense, yo iba todavía al colegio y me lo aprendí en memoria porque lo escuché en Radio Habana, ¿no? Que escuchábamos en el norte del Perú, donde parece que el cielo y la atmósfera es más, nos facilita la lectura, y también la televisión, prensa y la radio de esa época, porque ahí todavía no había mucha televisión. Entonces, yo creo que en este momento de la pandemia es donde hemos visto es donde realmente no solamente ha sido una pandemia en el sentido negativo, sino que de la pandemia, como leí en algunos documentos, encontramos verdades, que no era tan cierto el gran desarrollo y el auge dentro del neoliberalismo y de los proyectos políticos y del tratamiento que venían dando desde, por ejemplo, en el Perú desde los años 90, y en Chile con Pinochet y en otros sitios, ¿no? Y entonces me di cuenta que realmente la economía chilena, que decían que era un ejemplo para el mundo de América, realmente estaba haciendo agua, porque también estaba haciendo agua en la seguridad social. Y vi a la señorita Camila Vallejo luchando contra la AFP, contra aquellas que ya Jorge Rendón Vázquez nos había advertido en un opúsculo de los años 90 sobre la AFP, donde ya llamaba la atención sobre ella. Y este profesor y su amigo don Ricardo Jesús
Cornaglia, que cuando llegué a la Universidad de San Marcos, en todo lugar hay chicos autodidactas que saben más allá de lo que se les enseña en las aulas. Y me dijo lo siguiente: agarró un libro de Carlos Sánchez Viamonte, La Plata, 1892, La Plata, 1972, y me dijo, léete este libro y a todos los conservadores les vas a sacar la mugre. Es una frase de Perú, ganar, porque este libro, El Constitucionalista, y este otro, El Poder Constituyente, este otro, Los Derechos Humanos de la Revolución Francesa y las instituciones políticas de la historia universal. Y comencé a ver la vida pues de Carlos Sánchez Viamonte. Ahora que usted esté en La Plata, ¿no? No descarto en algún momento pasar un ratito para conocer el universo narrativo de ustedes y de Carlos Sánchez Viamonte, ¿no? Y también de Alfredo Palacios, que usted lo mencionó hoy día, previo a esta reunión, cuando recién todavía no venías tú, Luis David, y realmente la seguridad social en el Perú, el sistema de trabajo en el Perú, en la llamada flexibilización laboral y en el llamado unido a las privatizaciones y a toda esa política que Zaffaroni le llama, Eugenio Raúl Zaffaroni, con el que he conversado directamente varias veces, le llama el tardo capitalismo, ¿no? Entonces yo vi que había un desamparo enorme para el hombre y la mujer peruana. Y me acordé justo, con esto quise comenzar hoy día, pero vi que usted estaba más informado que cualquiera del tema de Otto, que nosotros lo llamamos Bismarck directo, ¿no? Bismarck, ¿ya? Y lo he dicho en público, y también parece que Rendón le aconsejó al general Velasco en esos años, aunque yo fui la oposición de izquierda al velasquismo, que tuvo dos oposiciones de derecha, de izquierda. Rendón fue ministro ahí, pero lo respeto mucho. Rendón tiene grandes aportes a la lucha social en el Perú y al derecho al trabajo y a la seguridad social y a todo, ¿no? Entonces, en ese momento es que yo veo que hacía agua. Lo que pasa es que en los años 90 hubo algo que no sé si usted se dio cuenta en los jóvenes de las universidades de Argentina. La caída de la Unión Soviética, independientemente que estés a favor o en contra, o crítico. La caída en la implosión de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991 sirvió para que cobre auge el pensamiento único y también para que la gente se tome a pecho el fin de la historia de Francia, se llama. Pero usted ha leído los estudios de la historia de Arnold Toynbee, de Víctor Raúl, ¿no? Y en ese momento, pues, hay también lo de Jean Bautista Vico, ¿no? 1678-1744. El Corsi y el Ricorsi. En la historia del derecho, del trabajo, de la seguridad social, en los derechos humanos, en la lucha política histórica y también en la lucha de América Latina, como decía José Vasconcelos, por lograr la patria grande del San Martín que yo aprendí a querer desde niño, ¿no? Y un día en la Universidad de Buenos Aires dije que de niño hice un San Martín con unas enormes patillas, con un lápiz de mongol, y al final de mi conferencia en la Facultad de Economía, los estudiantes jóvenes se acercaron y me dijeron, envíenos una copia de ese San Martín que usted hizo de chico, ¿no? Y ahí estaba Aldo Ferrer, que todavía vivía, porque él vivía hasta el 2013, se acercó y me dijo, me habló de la economía. Yo le dije que teníamos la historia de la globalización y también de la globalización de Cristóbal Colón al Internet. Pero ese es el aspecto positivo de la globalización. Pero el aspecto negativo es el que Lula le llamó la globalización negativa, el anglo-globo-colonización del mundo, la McDonaldización de la sociedad. Y acá nos dejaron casi liquidan el derecho al trabajo. Un profesor me dijo en los años, antes de morir, en 96, 97, discípulo de Sebastián Soler en penal. ¿Ah? A Rendón Vázquez, Raúl Peña Cabrera me dijo, José, ¿te vas a San Marcos? Y dije, sí. ¿Quién enseña derecho al trabajo? En ese momento yo no estaba Rendón.
Y me dijo, dile a ese profesor que hoy día el derecho del trabajo es un derecho de extinción en el Perú, ¿no? Y lo mismo la seguridad social. Pero Otto Bismarck lo dijo, y eso parece que alguien le dijo, Velázquez fue lo mejor que dijo durante todo su gobierno. Cuando dijo, miren, dijo, y como dijo Otto Bismarck en Alemania, en la unificación de Alemania, 1870, 1871, en medio de la guerra franco-prusiana, exclamó, la seguridad social debe ser pública y social para el hombre alemán, desde la cuna hasta la tumba, y usted también lo dijo hoy día. Y eso, el hombre es la dama y el varón, ¿no? Porque si tú dices dama y varón, pierde el efecto del discurso. Tienes que decir la seguridad social, y eso también en el Perú, ¿no? Y debe ser pública y social para el hombre y la mujer, para el hombre alemán. Y eso de la AFP, eso puede ser, pero con secundarias, aleatorias, para el que quiera, porque tampoco nos podemos oponer a ello. Pero lo fundamental es esto. Y eso de que en la Constitución de 1993, en el Perú, el gobierno de Fujimori puso el carácter subsidiario de la economía, nos fregó para hacer frente a la pandemia, porque los gobiernos no han podido hacer nada más allá, ¿no?, de los míseros presupuestos que habían para hacer frente a la salud pública y la seguridad social. Y como usted también lo ha señalado, y en ese sentido encontró la respuesta en Fernando Atria, doctor Ricardo Jesús Cornaglia. Fernando Atria, de Chile, un joven, no cincuentón, que tiene un trabajo sobre la Constitución falsificada, donde se dice que un Estado no debe ser nunca subsidiario, sino que el Estado debe ser del tamaño de los problemas de una nación, y hay que cambiarlo de subsidiario por Estado soberano, como en Adam Smith y en como lo dice Atilio Borón, Adam Smith y a John Locke los han falsificado, recortado, porque nunca han dicho en todo momento que la mano invisible del mercado es la clave de todo, en este caso para el derecho al trabajo, para la seguridad social, sino que ya voy a culminar, Luis David, sino que el Estado debe ser del tamaño de los problemas de un país y debe, en lugar de Estado subsidiario, debe ser Estado soberano. Y que Adam Smith solo citó en 2 oportunidades la mano invisible del mercado, que redistribuye. Pero junto a eso tiene que haber una mano visible de un Estado que garantice el desarrollo. Y en ese sentido, en América Latina, la mano invisible está, la mano invisible del mercado en América Latina está amputada, ¿no? Y esto lo hemos visto en la pandemia, donde la farmacia, uno de los países donde menos ha controlado ese cuento de que no debe haber control de precios para nada, ¿no? Es insostenible. Colombia, con todo lo neoliberal, tiene para ciertos casos excepcionales el control de precios. En la farmacia, por ejemplo, en épocas en que se está muriendo la gente de manera masiva. Cuando faltaba oxígeno, y el oxígeno lo elevaron a cantidades astronómicas, ¿no? Entonces, en resumen de esta parte, escuché cuando usted citó a Ferdinand de la Salle, el de que es una constitución que vivió hasta 1864, murió en un combate por un duelo por una esposa, por una mujer. Había nacido en 1825 y la mujer por la que murió se casó con el duelista vencedor. Sí, así es. Trofeo, y ahí distinguió en qué es una constitución entre la constitución material, real o social y la constitución formal, que Lenin le llamó hoja de papel, ¿no? Porque en derecho lo vigente es un concepto y el regir es un hecho. Ahora, algo que no quisiera dejar pasar para culminar, me escuchó cuando hablé de Carlos Sánchez Viamonte, ¿no? Sí. Claro, como también hoy día escuché directamente y también en otra de sus conferencias a Fusinato Fiore y Antón Menger sobre el derecho civil de los pobres y de Nicolás Covielo, eso ya parte en otro, el egoísmo en ese derecho, y eso se expresa ahora y más algo. No sé qué le parece esto, Ricardo, y con esto ya culmino.
cuando primero se produce lo siguiente. de las múltiples, si usted me permite, de las Sí. múltiples vertientes de su discurso, rescato, primero, el reconocimiento cejado de que hay un pensamiento platense que representa a Viamonte, Sánchez Viamonte, y esto es lo que se llama en el derecho argentino la escuela del derecho platense, del derecho social platense, que tiene un perfil claramente distinto al de Buenos Aires, al de la UBA. Por lo pronto, advertir y hablar de universidad en el país es después del desarrollismo y con la vigencia de la fuerza de la Iglesia rescatando papeles en la enseñanza, la destrucción de los principios de la enseñanza laica y del reformismo. La Universidad Argentina no sigue las pautas del movimiento de la Reforma, sino en algunas de ellas. Algunas son refugio del pensamiento reformista, que es un pensamiento liberal radicalizado, que cree en la universidad pública estatal y el papel del Estado fundamental en la enseñanza. Y relega las enseñanzas confesionales y la enseñanza libre particular a un rol secundario, subsidiario, pero en la medida en que el pueblo tenga acceso a la enseñanza laica, libre, gratuita, y haya servido en alguna medida como para transformar este país de ignorantes en uno de los países más adelantados en la alfabetización de América, en una época determinada que después sufrió todas las transformaciones de retroceso que nos llevan hoy en la actualidad a nuevamente estar en una crisis manifiesta de la educación vivienda, que llega y se cristaliza en la universidad. La Universidad Nacional de La Plata sigue teniendo concursos, está abierta al pueblo, se rige a través de los principios de la gratuidad, es laica esencialmente y hace del reformismo su bandera. Sigue continuando el movimiento del 38, ese que allá de la Torre tanto trató de expandir por América y sobre el cual se enroló. Esas ideas en principio subsisten con mayor o menor vigor en las universidades públicas nacionales y, sin ninguna duda, en algunas de ellas con mayor fuerza. La Escuela de Derecho Social Platense pertenece a esa línea de pensamiento que adhiere a la construcción de un Estado republicano, federal, popular, democrático, con enseñanza gratuita, libre y laica, que desarrolle específicamente las fuerzas intelectuales del pueblo y que esté al servicio del pueblo. ¿Quiénes son esos nombres que usted hace tan valiosos, como el de Alfredo Palacios, primer diputado socialista de América, que ocupa la cátedra y es rector de la Universidad Nacional de La Plata, decano? Yo fui alumno de Palacios. Yo fui alumno en el doctorado. Con la primera vez que intenté hacer el doctorado, en el año 65, lo tuve de profesora, Alfredo Palacios, en política económica, en el doctorado. Asistía a sus clases en La Plata y en su casa. Su salud ya estaba quebrantada. Era un personaje en sí. Soy heredero de la línea de Leónidas Anastasi, que fue el primer profesor de Derecho del Trabajo que tuvo La Plata y el primero del Derecho del Trabajo moderno, y quien regresa de la representación argentina de la conferencia en Washington y la fundación de la OIT cuando se discute el convenio número 1 de jornada. Anastasi integra la delegación argentina y el comité redactor de las declaraciones de la convención, siendo un joven diputado, y es acompañado, entre otros, por Alejandro Unzain, el primero de los profesores que tiene
la Universidad, la Facultad de Derecho de Buenos Aires y director del Departamento de Trabajo desde 1907, continuador de Matienzo, otro gran jurista. Además de Unzaín va Carlos Saavedra Lamas, que es premio Nobel, era un laboralista que daba en esa época, comienzo del siglo XIX, la importancia que tenía el derecho social. El derecho social era el derecho por excelencia, superador del derecho civil y del derecho comercial. Era la forma dialéctica de superar a partir de la teoría general de la responsabilidad y la doctrina del riesgo, la que construía el contrato de trabajo en que el orden público social interviene a la libre voluntad de las partes y regula para dar protecciones mínimas al asalariado las condiciones mínimas dignas de existencia. Eso se pudo construir a partir de esos pensadores. En eso Anastasi fue extraordinario. Un escritor desordenado, sin tratados, fundador y primer director y organizador de tanto Jurisprudencia Argentina como La Ley, las dos grandes publicaciones de doctrina argentina. Anastasi se dedicó particularmente al estudio del derecho social y algunas de sus leyes construyeron, entre otras cosas, la afirmación del principio de estabilidad en la relación de empleo del país. En 1940 consigue la ley del Estatuto del Bancario, que después se extiende también a los trabajadores del seguro con estabilidad propia. Niveles de protección del trabajo con principios de estabilidad y sin la posibilidad de despedir sin causa, con restablecimiento en el puesto de propiedad del cargo, son niveles hoy impensables en el derecho americano y argentino en particular. Hubo una reversión que usted marca a partir de los años 90, que es el producto de lo que se llama la revolución neoconservadora, que se desencadena en los 70 y que hace eclosiones fundamentalmente las políticas económicas de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan, de gran importancia y de transformar y de importancia significativa en cuanto el derecho hace en la corriente que encabeza Posner y que ha de ser representada por lo que se llama hoy en la actualidad el interpretativismo, que es una muy vacía forma de referirse a la reconstrucción del derecho en relación a las fuerzas económicas y el papel de la empresa y al servicio del mercado. Esta es la escuela de Chicago, la escuela de Posner, la escuela que prima en la mayor parte de la formación jurídica en mi país e incluso en la doctrina más desafiantes del derecho social y del programa constitucional, que se radica en las cortes más importantes, en la Corte de la Nación y en la Corte de la Provincia de Buenos Aires. La Provincia de Buenos Aires es una provincia que tiene el 40% de la población del país habitando en ella y es la fuerza productiva por excelencia. Yo ejerzo en La Plata y en el Gran Buenos Aires, que forma parte de la provincia y es la gran población sometida a la cuestión social y la pobreza. Es representativo de ello, pero encuentro en la escuela platense el refugio necesario para poder continuar haciendo a través de la academia lo que en política significó mi fracaso de mi vocación política. No porque haya fracasado como legislador, tuve todos los honores posibles que puede alcanzar un legislador. Fui vicepresidente de los primeros 4 años de la reinstalación democrática de la Comisión número 1 del Congreso, que es la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidente de una comisión especial, redactora del Código de Trabajo y la Seguridad Social, la que tenía que construir sobre las bases del mandato constitucional, nuestra Constitución del 57, en el artículo 67, inciso 11, y desde el 94, en la reforma, en el artículo 75, inciso 12,
manda a dictar un código de trabajo y la seguridad social. ¿Para afirmar qué? Para afirmar operativamente los derechos sociales que consagra el 14 bis, del cual les leí la parte respectiva del programa que hace a la seguridad social. Si ustedes analizan ese texto que les leí, si se detienen en él, verán que corresponde a un modelo de Estado. Es el modelo que ha tenido éxito y supervivido a esta altura de la civilización en mejor capacidad de gestión y con capacidad de crear condiciones de vida dignas. Es el modelo aceptado incluso en los países escandinavos, en Noruega y Irlanda en uno de los últimos informes es considerado los países donde la existencia es posible en mejores condiciones, ¿no? Son países que responden al modelo del Estado Social de Derecho. No responden al modelo marxista de la dictadura del proletariado pretendiendo llegar a la construcción del socialismo. Responden quizás al modelo de la Salle, el cual Marx criticaba mucho, y que es un modelo reformista. Pero la historia ha demostrado que funciona esto a través de pautas de socialización. Y a la socialización se llega por dos caminos. Muchas veces se llega tramposamente por la asunción que hacen las fuerzas conservadoras de las prácticas del socialismo en su beneficio y para continuar con la necesaria subsistencia en un régimen de transformación necesario. Esto es lo que pasó, por ejemplo, con todas las prácticas de la flexibilización y el desarrollo de la transformación del derecho social en los juristas que decían que el derecho social se había transformado no en el derecho del trabajo del asalariado como agente transformador de la historia, sino en la nueva visión de que hay un protagonista para el mismo que es la empresa. Ese es el derecho de la empresa. Ese es el derecho viejo comercial que necesitó la burguesía para hacer toda la transformación liberal que consiguió incluso. Se le debe a ellos, entre otras cosas, la Revolución Francesa y la Revolución Estadounidense, que transformaron el Estado en función de un agente social extraordinario que fue la burguesía. Porque en esa época no teníamos proletariado consciente de sí mismo y de lo que iba a producir esta construcción del Estado social, del Estado de Derecho, que, librado a las fuerzas del mercado, actuando como funcionó, realizó la construcción del Estado moderno, pero también sembró la pobreza, el hambre en las clases proletarias, la destrucción y la desigualdad, y creó las condiciones necesarias de que para encontrar vida digna se tuviera que transitar muchas veces a la revolución como una utopía en la cual se improvisaba de continuo. Del saldo de la historia nos queda ejemplos de prácticas de socialización inteligentes y gestiones que sean coherentes con las promesas del Estado digno. Y las tenemos que construir con modestia y a partir de las necesidades urgentes de esta población, que está desesperada y que además tiene la revolución informática para darle información. Porque esto crea unas condiciones distintas de construcción de la conciencia de la civilización, completamente distintas a las de las generaciones anteriores. Esto es lo que viene significando la asunción de nuevos protagonistas en la autonormación del derecho. Este es el otro tema importante que tenemos y que con Rendón Vázquez discutíamos ya hace más de 25 años atrás. A él le interesaba sobre todo mi visión del derecho colectivo, del trabajo, y le interesó en particular, por lo que conversábamos, mi visión crítica de la función del corporativismo y de sus estructuras de la burocracia sindical en la organización de los sujetos complejos capaces de construir colectivamente derecho. Esto es lo que podemos saldar de un desarrollo social de una democracia moderna, con un protagonismo de creación de las construcciones a partir de la participación popular y los agentes capaces
de producir el cambio porque no son titulares del poder y están comprometidos con la economía del mismo. Están comprometidos con el cambio porque lo necesitan para subsistir como categorías sociales y están en peligro, en grave peligro. Este es el destino de las mayorías en el mundo, especialmente en los países que se toman sus constituciones democráticas republicanas en serio, que respetan la división de los poderes y aún la construcción liberal clásica del Estado democrático y republicano, pero que además profundizan la cuestión llevándola a la realidad en términos de la situación general de una población cada vez más sujeta a la desigualdad, a impedir el acceso a las mínimas condiciones de dignidad en existencia, y en materia de salud esto es patético, tan patético como lo es en materia de educación. Esos son los resortes del Estado que son indelegables a las leyes del mercado. Son necesarios para planificar y especialmente como Perú y la Argentina. Recording is on. Mejor. Supongo que si Luis David, más. quisiera agregarle un asunto nomás breve al doctor Perfecto. León. Tiene todo el uso de la palabra, estimado doctor José Antonio Doctor Miquel Aponte. Ricardo Jesús Cordaglia, en unas circunstancias difíciles de la historia, me llevaron el libro sobre, ¿no?, de José Montenegro Vaca, un peruano natural de Piura, que escribió para el V Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo en 1965 el derecho del trabajo en el Quijote. Y ahí es donde él expuso de una manera magistral, citando al ingenioso Hidalgo, del contrato entre Quijote y Sancho, y también Niceto Alcalá Zamora, también en su libro El abogado en el Quijote, el carácter sinalagmático del contrato de trabajo que usted también ha hecho referencia. Y el otro autor, y con esto ya culmino, que estando en un centro de detención por mis ideas, que he estado varias veces y también deportado, estaba yo ahí y solamente por el discurso, no aguantaban el discurso de las oligarquías, ¿no? Y de ahí te deducían una serie, te aplicaban el derecho penal del enemigo, ¿no? Y a Carl Schmitt. El libro fue el de Guillermo Cabanelas, redactado en 1946, Derecho Sindical y Corporativo. Don Ricardo Jesús me lo leí completito y lo anoté, ¿sí? Y estaba muy joven, me lo leí completo. Yo soy tan viejo que he podido litigar con Cabanella. Era compañero de paseo de tribunales visitando expedientes. Fue fiscal de la República Española, gran maestro y capaz de enseñar en la misma escuela platense. Nosotros no enseñamos a partir del positivismo. No es nuestro ídolo el keynesianismo y la versión posterior que hace la escuela de Chicago de todo eso, que es una versión bastante tramposa de eso mismo. Nosotros enseñamos a partir de métodos propios de la historia, la sociología y la economía. Y construimos a partir de esa estructura el conocimiento del derecho. Por eso es fundamental partir por su estructura básica a partir de principios generales y reglas instrumentales generales de derecho que consagren el mecanismo operativo que la Constitución ordena. Esto implica que el reconocimiento del derecho es de que el derecho es algo más que normas, es conducta humana, es una lucha por la libertad en las relaciones intersubjetivas y en las estructuras de poder. Es lo que forma e integra desde la filosofía el pensamiento de Carlos Cosio, con su escuela egológica del derecho y el debate que tuvo siempre con el pensamiento de Kelsen. Cuando Cosio fue expulsado de la UBA, volvió a La Plata, de donde era,
porque él era profesor de La Plata antes de ir a la UBA. Y volvió a La Plata y ahí terminó su carrera académica. Dejó una estructura jurídica para la filosofía del derecho que parte de la sociología y del reconocimiento en el derecho del papel que cumple la conducta humana. Una estructura capaz de asimilar al derecho los valores. Es decir, los principios no están reñidos de la ética y se construyen sobre la ética sociológica y del enfrentamiento de las categorías sociales en el proceso civilizatorio. Seguimos a Cosio también, doctor, seguimos a Carlos Cosio, el de la norma igual conductas humanas biográficas e interferencia intersubjetiva, y me impresionó mucho cuando me dijeron que murió el 24 de agosto de 1987 en Buenos Aires. Parece que se cayó en un ascensor. Accidente en 1903 en San Miguel de Tucumán. En 1974 creo que va a La Plata porque le cancelan la cátedra en Buenos Aires. ¿Sí? Sí, escribe un libro después de condena del gobierno de la Revolución Libertadora y reivindicando sus posiciones políticas. Él es echado por peronista por haber apoyado la reforma del 49 y en realidad no era peronista. No era. pero es vaciado de la cátedra en la UBA por el rescate de la corriente que ha de levantar a Kelsen y que no le perdona que en el debate que tuvieron con Kelsen haya tenido razón. Don Ricardo, estuve en la sala de profesores de la Universidad de Buenos Aires donde se sentaron Genaro R. Carrió, Carlos Cosio, Enrique Aftalión y Hans Kelsen, más o menos ¿Usted estuvo el día del debate? Bueno, oye, parece que hubiese estado y la edición de la editorial Kraft. Claro, que después fue retirada. Y la teoría ecológica. Y fue para inaugurar el local nuevo de la Universidad de Buenos Aires en Figueroa Alcorta, donde ahora está el Paseo Carlos Cosio. Yo me he parado ahí también. ¿En qué año se recibió, doctor? ¿Yo? ¿En qué año se recibió usted? Si se puede... No, yo realmente ingreso a la universidad muy joven, en 1965, pero siempre he estado metido en cosas y siempre leía. Y el otro día un director de cultura, un agregado cultural de la Embajada Argentina, le hablé de Constancio C. Vigil y del Villiquen, y me dijo, tengo la colección completa del Villiquen, cuando quiera va a la embajada y le voy a enseñar. Doctor, que ahora le toca a Luis David. Bueno, yo le agradezco infinitamente el concurso de ideas vertidos durante esta oportunidad, tanto por el doctor Ricardo Jesús Cornaglia y por el doctor José Antonio Ñique de la Puente. Yo básicamente quería partir mi análisis de un enfoque relativamente estructural del derecho laboral y del derecho a la seguridad social. Como ustedes saben, quería volver un poco a la historia, al igual que ustedes lo hicieron, rememorando hombres tan brillantes como Alfredo Palacios y otros más como Sánchez Viamonte, pero yo quería irme a Londres en 1848. Dos jóvenes de 29 y 27 años publicaron un libro en donde decía: un fantasma recorre Europa. Es el fantasma, ¿no?, del comunismo. Eran Marx y Engels. Estos hombres supuestamente fueron maltratados no solamente por los que se consideraron sus críticos, sino también por los que se consideraron sus continuadores. Obviamente que el derecho a la seguridad social no escapa de estas visiones y mucho menos de las estructuras de dominación invisible, como diría Marx, en El Capital. Es así, por ejemplo, que cuando uno aterriza cómo se construye el derecho laboral y el derecho a la seguridad social en la escena actual, no podemos ignorar lo que está pasando en Estados Unidos actualmente. Una inflación interanual de 8.6%. Lo que está pasando en Europa tampoco. Como, por ejemplo, el aumento del precio de la energía supone una transformación radical del estilo de vida, no solamente de Alemania, sino de gran parte de los países que componen la Unión Europea. Y no podemos ignorar tampoco que ya todos los economistas advierten que para el año siguiente
hay una recesión económica inevitable. Lo que está en juego o lo que está en debate actualmente es ver cuál es la magnitud de esa recesión económica que afecta obviamente a Estados Unidos, que ya obviamente la Reserva Federal ha impuesto una tasa de interés de 0.75% para tratar de frenar este alocado proceso del sistema. Y como ustedes saben, todo proceso recesivo supone un empeoramiento de la calidad de vida de la clase trabajadora. Entonces, yo coloco estos datos objetivos en este tema de diálogo por dos razones. Está bien volver a los textos, pero hay que partir de la idea de que muchos de los textos fueron gestados en una realidad muy diferente a la nuestra, pensados científicamente de una manera muy distante a la nuestra. Yo recuerdo que Mario Ackerman citaba a Marx en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para hablar sobre este mismo tema, planteando de que Marx tenía una mirada eurocentrista. Y ahí quisiera también partir en mi lógica crítica. Marx no tenía una mirada eurocentrista. Y para eso simplemente hay que revisar los apuntes de los cuadernos de Kowalewski. ¿Cuál era la mirada que tenía Marx sobre Asia, sobre estos países que fueron denominados el tercer mundo y que fueron en cierta manera estigmatizados por Immanuel Kant? Eran países que sinceramente estaban bajo la lectura de Marx, y yo recomiendo justamente este texto, ya para luego pasar estrictamente a analizar el derecho a la seguridad social y el derecho laboral, el libro de Álvaro García Linera sobre los apuntes de Marx sobre los cuadernos de Kowalewski. Punto número 1. Punto número 2. Yo quisiera básicamente reflexionar sobre cuáles son los desafíos más grandes que uno puede ver con este gran cambio de la estructura económica que va a nacer después del auge del BRIC y del auge del C7. Yo creo que hay dos problemas muy grandes. Primero, es que todo proceso inflacionario en materia económica supone la reducción de muchos derechos sociales, por más que estén tipificados en los ordenamientos jurídicos independientemente de cada país, si es Argentina, Perú o si fueron hechos en una época que muchos dicen neoliberal o una época keynesiana. Yo creo esto porque, por ejemplo, ustedes citaron mucho a Bismarck. Bismarck fue un gran líder para su tiempo. Avanzó muchas cosas importantes. Pero no olvidemos que el keynesianismo económico, que surge como una medida para poder hacer la crisis del 29, también extiende muchos derechos a la clase trabajadora. Pero eso no quita las relaciones que están muy por debajo de estos cambios radicales dentro de la estructura jurídica en materia laboral para los británicos. Y no solamente para los británicos. En el gobierno de Truman pasó lo mismo. ¿Cuál era el gran monstruo que se quería acabar? ¿Y por qué se empezó a extender más derechos? ¿Y por qué con Thatcher se volvió a contraer ese tipo de privilegios? El monstruo, obviamente, de la Unión Soviética para muchos. Cuando uno ve, por ejemplo, cómo trataba la burguesía británica en 1930 a su clase trabajadora, y uno ve qué papel jugaba en ese momento la Unión Soviética en términos de PBI absoluto a nivel mundial, uno se da cuenta la razón por la cual eran tan generosos. Y cuando uno se da cuenta que después de la serie de reformas impulsadas por Gorbachev y la caída del muro de Berlín, uno se da cuenta de cómo la burguesía británica nuevamente empezó a tener una mano de hierro y cómo los otros capitalismos también empezaron a tener una mano de hierro, y obviamente eso no benefició para nada a la clase trabajadora. Entonces uno ahí se da cuenta muchas veces que la creación de derechos sociales no necesariamente obedece a una intención de la mejora de la calidad de vida, sino a una intención meramente geopolítica. Y entonces lo que vemos acá actualmente es que ya no hay un monstruo que haga que las burguesías latinoamericanas y las burguesías europeas estén siendo generosas con sus clases trabajadoras a través de medidas jurídicas. Porque ya no está la Unión Soviética que puede tentar a la clase obrera para poder construir un tipo diferente de organización social. Ahora estamos viendo claramente que China, que a pesar que tiene el nombre de Partido Comunista Chino, bueno, la estructura económica es una estructura económica central planificada, pero obviamente es una estructura económica central planificada
que obedece a la lógica del mercado por el mercado y para el mercado. Entonces, ¿esto qué supone? Y en contraposición a lo que hay en Estados Unidos. Esto supone de que dos cosas en América Latina. Uno, gran parte de los poderes legislativos, o como se conoce explícitamente en el Perú, los congresos, están atados a la lógica comercial y va a ser bien difícil que desde el Poder Legislativo se lancen proyectos para poder consolidar grandes avances en materia de los derechos a la seguridad social. ¿Por qué? Por dos cosas importantes, cosa que el doctor Ñique de la Puente lo conoce y cosa que probablemente el doctor Jesús Cornaglia lo conoce. ¿Quiénes son los que financian a los candidatos que tratan de postular a los cargos del Congreso? Hablo en el año 2021. Hablo en el año 2020, hablo en el año 2015, hablo en el año 2016. ¿Quiénes son los que lo financian? Todos son empresas privadas. ¿Y qué decía Adam Smith, este gran economista escocés, en el año 1776? Ustedes lo acaban de decir, bueno, Ñique lo acaba de decir de otra manera, que la mano visible tiene que controlar a la mano invisible. Yo citaría explícitamente a Smith cuando dijo de que cualquier interés que provenga de esta clase empresarial debe ser atentamente examinado por el legislador, porque provendrá, dice Adam Smith, en 1776, de una clase cuyos intereses son diametralmente contrapuestos al bien común. Eso es Smith. Entonces, cuando uno ve esta cuestión y uno analiza quiénes son los resortes económicos que están motorizando las campañas dentro de los congresos en América Latina, la mayoría están obviamente constituidos por personerías jurídicas de mucho poder adquisitivo y que forman consorcios. Entonces, en esas condiciones no se puede pedir que en función a lo que establecen las constituciones y los decretos constitucionales, la mayoría de los votos en los plenos del Congreso favorezcan a la clase trabajadora, porque la misma clase de congresistas o senadores responden a intereses privados, no a intereses de la colectividad. Entonces, en esas condiciones, ¿qué planteo yo? Planteo de que es bien difícil, en el momento en que vivimos y con la crisis inflacionaria que se viene encima y con la nueva repartición de la cena mundial por el BRIC y por la G7, crear desde el poder legislativo grandes medidas para favorecer a la clase trabajadora. Se pueden hacer reformas, nadie dice que no, hay muchas reformas que se hicieron durante el siglo XX y cuyos alcances tal vez fueron muy beneficiosos para un gran sector de la sociedad, nadie dice que no, pero lo que yo veo es que siempre esas reformas son de naturaleza distractiva, sirven para calmar los ánimos levantescos, como diría Ricardo Palma. Palma dijo alguna vez en palabras de Raúl Porras Barrenechea en 1952, en la Biblioteca Nacional de Lima, lo dijo Porras, el peruano tiene el barullo en la masa de la sangre. Pero no solamente el peruano, yo creo que gran parte de la clase trabajadora lo tiene porque en realidad son personas que sufren bastante y de alguna otra manera tratan de responder a ese sufrimiento a través de ciertas políticas de lucha. Entonces, yo voy a esta idea, un poco cerrando esta segunda parte. Primero, veo bien difícil un buen horizonte para el derecho a la seguridad social y el derecho a la seguridad laboral desde las iniciativas de los poderes legislativos en el continente. Desde Estados Unidos, controlado, como ya advertía Tilio Borón, el 1% más rico de Estados Unidos tiene el poder del 60% de voto de ese Congreso. Entonces, en esas condiciones no podemos pedir de que haya un poder legislativo que responda al pueblo. Entonces, viene la pregunta que se hizo Lenin y también la que se hizo Vallejo. ¿Qué hacer si no podemos contar con nuestros legisladores, que supuestamente bajo la lectura tradicional del derecho son nuestros representantes ante esa esfera, ante ese poder, y que hace la correlación de fuerza con el poder ejecutivo? ¿Qué podemos hacer? Y ahí vienen otros problemas. El problema que ya también lo hablaba Miguel Ángel Ciuro Caldani. El problema es que cómo se forma la mentalidad del estudiante de derecho en nuestros tiempos. Es una mentalidad parasitaria. La mayoría de los estudiantes de derecho se enseñan para poder repetir textos.
cuando lo que tienen que hacer es examinar científicamente la realidad en que viven y a partir de esos datos proponer respuestas viables a corto y a largo plazo en su comunidad, en su institución, en su país. Pero eso no pasa acá. Miguel Ángel Silva Caldani tiene toda la razón cuando advertía, que también fue profesor en la Universidad Nacional de La Plata, cuando advertía que a los estudiantes de Derecho se les ha enseñado a estudiar de memoria, no con la memoria, que no son lo mismo. Entonces, pero el problema avanza más allá que al repetir textos, que me parece espectacular porque te da una luz, te alumbra la mente, te expande los horizontes. Está perfecto. Pero hay gente que sufre, no tiene que comer, y eso no se resuelve con palabras bonitas en los parlamentos ni tampoco dentro de los poderes legislativos. Eso se resuelve creando proyectos viables para construir polos de desarrollo. Malraux, un escritor francés, visitó Buenos Aires en alguna oportunidad y dijo lo siguiente: «Oh, la capital de un imperio que nunca existió». Qué bonita frase de Malraux. Porque si ustedes van de Buenos Aires a 900 kilómetros, o perdón, a 500 kilómetros, a 600 kilómetros al sur o a otros lugares, uno encuentra la gran diferencia en todo sentido de la palabra, en infraestructura, en calidad de vida, en muchas cosas. Entonces, eso no solamente pasa en Buenos Aires, en Argentina, pasa también en Perú. Uno llega a Lima, tal vez llega a la zona de Miraflores, y uno ve que en la zona de Miraflores hay una gran cantidad de viviendas lujosas, impresionantes, y cuando uno viaja solamente a 400 kilómetros al sur de Lima, encuentra gente que vive en estepas. Es un problema estructural. Y sobre esa base descansa el desafío y el futuro del derecho laboral y el derecho a la seguridad social. Yo creo que acá no se ha puesto en discusión esto. Y el otro punto, que se está creando estudiantes con una mentalidad muy parasitaria, que no buscan construir un país distinto y mucho mejor, sino simplemente buscan hacer dinero, y eso está bien en cierta medida, porque como ya advertía el doctor José Antonio Ñique de la Puente, citando a Cervantes, otra oportunidad para que funcione bien la república de las ideas, primero tiene que funcionar bien la república de las tripas. Me parece espectacular. Pero lo que está en juego ahorita no es un concurso de palabras bonitas, no, es ver claramente qué nos toca hacer nosotros como hombres de derecho en la circunstancia en que vivimos, año 2022, teniendo en consideración estos problemas. Un Congreso legislativo, que pasa a mi criterio muy similar en Argentina, que es básicamente receptáculo de las voluntades empresariales que no les interesa ni un pito la calidad de vida del trabajador. Por otra parte, tenemos el problema de la educación. La mayoría de los estudiantes crecen con una mentalidad parasitaria, de los estudiantes de derecho. Y ahora, los primeros padres, digamos, de la patria en Argentina, no solamente sabían de derecho, sabían también de economía. Alberdi sabía de economía. ¿Qué nos diría Alberdi si nos ve, bueno, a los hombres de derecho haciendo lo que estamos haciendo actualmente? ¿Qué nos diría? Yo creo que ha pasado un conjunto de transformaciones que han ido chancando esa capacidad transformativa de la universidad, y no la culpo en cierta manera, porque si uno ve las universidades que aparecen en Europa en el siglo XII, en el siglo XIII, siempre han respondido a las clases dominantes. Supuestamente las reformas universitarias, que ya hicieron mención cada uno de ustedes, en cierta medida trata de hacer una correlación de fuerza y romper con esa tendencia que venimos cargando desde el escolasticismo hacia adelante. Pero no funcionó. Tenemos un problema económico mundial. Se viene una recesión inminente en el año 2023. Argentina ha cambiado de ministro. Ahora es una mujer, ya no está Guzmán. El nivel de inflación se disparó. Si no me equivoco, y el doctor Cornari me puede corregir, supera el 60%. En esas condiciones, teniendo también a un Congreso legislativo cuyo receptáculo de voluntad no obedece al poder constituyente, sino a los poderes del mercado, o como le gustaría decir al doctor Ñique de la Puente, a
los poderes salvajes de la economía, citando a Luigi Ferraioli, ¿qué podemos esperar? ¿Qué nos toca vivir? Yo creo que esos son los temas que en cierta medida yo aportaría desde una mirada crítica, porque también nos debemos a la sociedad. La Universidad Nacional de La Plata, que es una universidad brillante, ha producido hombres de la talla de Alfredo Palacios, bueno, fue un gran amigo de Mariátegui, y también estuvo Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, también al igual que Carlos Saavedra Lamas, y también Mario Bunge, hombres brillantes, ¿no? Pero yo veo sinceramente que hay mayores nubarrones que rayos de sol, por las razones que he expuesto. Y me detengo aquí, esperando, por supuesto, escuchar sus perspectivas para ver qué podemos hacer para construir un mejor mundo, aunque sea desde el terreno de las ideas. Disculpen que me haya ido tal vez por el lado económico, el lado político, el lado geopolítico, el lado histórico, pero les agradezco infinitamente porque si no lo hacemos nosotros, está muy difícil que tal vez en otras instancias... Diría que hay dos respuestas. Una emotiva, pasional, una racional, objetiva. La respuesta el qué hacer, no solo al libro de Lenin, sino con referencia al qué hacer hoy ante la inminencia de la recesión y en el cual la Argentina está avanzando como ejemplo. De país flexibilizado, que trató de hacer bien la letra con referencia a la revolución conservadora y que no se atuvo, si era necesario, a su constitución, pese a la existencia de congresos votados por el pueblo. Primer problema, no olvidarnos de nuestro pasado, los argentinos. La reconstrucción democrática y la transferencia del poder propio de la soberanía popular de un civil al otro no ha sido tarea sencilla de conquistar, costó muchas vidas, muchos fracasos y preparó las condiciones sobre las cuales hoy estamos existiendo. Tirar por la borda los mecanismos de defensa de las instituciones que lleven a cabo la plasmación de la soberanía popular a través de la forma de gobierno y no cedérselas al mercado o a las corporaciones fuertes, no es pavada. Yo les puedo recordar, por ejemplo, el gobierno de Ilia, un gobierno que termina porque se ponen de acuerdo las empresas de laboratorios y las petroleras y financian un golpe de Estado que cristaliza una revolución que después ha de desencadenar con sus políticas de seguridad nacional con un largo proceso histórico que arrastra incluso a también la continuidad del peronismo que triunfa y se entrega a ello. El pacto sindical militar y en formas de ejercicio de la política de seguridad nacional. Que esto sucede en los países latinoamericanos, esto está claro. Ha sucedido antes y ser y construir la política social con sentido de reivindicación y justicia no es tarea para flojos, ni para escépticos, ni para aquellos que efectivamente, ante la enorme carga de la montaña de intereses, terminan sometiéndose a la misma porque no se puede hacer otra cosa. El derecho del trabajo tiene, con todas sus contradicciones y sus ambigüedades, el valor de ser un instrumento capaz de canalizar la rebelión, la resistencia ante la indignidad, la resistencia ante el abuso del poder, de los poderes constituidos. Ese es el sentido y la esencia del espíritu del derecho del trabajo. Nació a instancia del movimiento obrero y tiene sus juristas al servicio, que no son los dueños del derecho del trabajo, son los servidores del derecho del trabajo. El derecho del trabajo en sí, por supuesto que sufre esta transformación que hace que la clase obrera como agente transformador de la historia esté en un proceso de transformación tremendo. Es decir,
incluso traicionada por las burocracias sindicales, traicionados por los abogados que dicen que están a su servicio y que acogen estos principios. Cuando yo empiezo las clases de grado, digo, ¿quién es el primer traidor que tiene el trabajador que tiene que ser protegido por él? Entonces, ¿quién es el primer enemigo que tiene? ¿Contra quién lucha? Me dicen la empresa, el patrón. Y digo, no, el abogado laboralista. Y si se descuidan, otro antes, el delegado. La estructura no está fácil de resolver en las contradicciones humanas y la fuerza de los intereses objetivos. Pero o se resuelve o perecemos. No hay salida, no hay marcha atrás posible. Llegamos al final del proceso. Creer que el derecho social sucumbe porque el derecho de la empresa lo reemplaza es una estupidez que termina efectivamente en la administración del cabalismo en Argentina y la continuidad de sus prácticas efectivas, administradas posteriormente por gobiernos de otro tipo. Y responde precisamente a eso que traté de resumir en lo que fue la Escuela de Chicago, la construcción de una política económica a su servicio, el manejo de todo esto, que en los países con reservas y con poder acumulado, tiene un margen de maniobra determinado. Pero en países como los nuestros, latinoamericanos, en el estado actual es de efectos extraordinariamente pernicioso. En eso estamos nosotros embretados y por supuesto que la razón de ser del derecho social es responder a la cuestión social. En la cátedra nosotros no enseñamos derecho del trabajo con ese título como se enseña en las otras. El instituto que dirijo, las cátedras se llaman de derecho social. Cuando decimos derecho social, algunos piensan que hablamos en términos ambiguos porque todo derecho es social. Y todo derecho es una regulación del poder dentro de la sociedad. Pero no, estamos hablando en términos históricos. Estamos hablando del derecho que trata de regular los instrumentos de poder que resuelven la cuestión social. Es decir, estamos orientados en ese sentido. Eso es lo que tratamos de hacer y esto puede parecer palabras bonitas. Las palabras bonitas pueden ser sinceras o no, honestas o no, lógicas o no. Además de que es una bonita palabra, el derecho del trabajo y el derecho social, está poner en la práctica quienes son coherentes en torno a ella. Yo he visto revoluciones en las que defender el derecho de huelga me hicieron ser caracterizado como un gusano. Revoluciones socialistas. He planteado en Congreso de Juristas en Cuba la defensa del derecho de huelga en las sociedades socialistas. Y en respuesta he sido tratado como gusano. Por supuesto que cuando yo estaba defendiendo en ese marco y en esas condiciones el derecho de huelga, estaba con palabras bonitas y también sinceras para Cuba, para la Argentina. Si a ustedes les interesan mis posiciones, les pido que escuchen mi intervención como amicus curiae cuando se discute el derecho de huelga ante la Corte de la Nación Argentina. Me citaron como profesor universitario para ser consultado y tuve que defender el derecho de huelga en cabeza de los trabajadores porque la Corte decidió que está en cabeza únicamente de los sindicatos. Y en esto hay un filtro terrible del ejercicio del derecho de huelga. Pueden acceder a ello por mi blog. Van, usted, el doctor Nique de la Puente me decía, quizás usted ya lo ha hecho. Ahí encuentra mucho material videograbado de clases y va a encontrar esos 10 minutos concedidos por la Corte para explicarles. Por supuesto, resolvió en contra.
escuchó con mucha atención. Se vio enfrentada por alguien que le dijo que convocaban a un debate que era una poría. Y les explicó lo que era una poría, por si no lo sabía. Es mi estilo. Voy a leer sus videos, voy a escuchar sus videos bastante y me voy a dirigir a usted para preguntarle algunas cosas. Y las porías es sin poros, sin salida. Pero las conversaciones que quiera, doctor, y todas las veces en que estemos profundizando este tipo de relación, sí. Además me debo a la facultad y sigo cumpliendo deberes en sus relaciones. Y espero poder representarla bien ante ustedes. Lo está haciendo muy bien. Enormemente agradecido. La representa excelente. Una más, Luis David, una nomás brevísima. La Escuela de Córdoba, actualmente, y la de La Plata, ¿hay relaciones? Sí, con todas las contradicciones que tiene Córdoba. Córdoba es la cuna, la cuna del reformismo en el 17 y es la que marca las señales de la recuperación. Cuna que encuentra eco incluso en el gobierno existente popular de entonces. Y es un ejercicio de la profundización del pensamiento social republicano y liberal, dialécticamente afirmado por la crítica de la cuestión social y llevado al tema de la educación enfrentando el dogmatismo de la enseñanza tradicional, especialmente dirigida por los cordobeses por el catolicismo y su estructura al servicio. La escuela en sí responde al esquema básico de ese enfrentamiento duro. Córdoba es la cuna de las contradicciones. Córdoba es la cuna del cordobazo, que nace en estas circunstancias especiales y al mismo tiempo es el enfrentamiento de una dura fuerza armadas estructuradas al servicio incluso de los intereses de las políticas de seguridad nacional que trascendían a los intereses de la Fuerza Armada Nacional. Córdoba es lugar de contradicciones donde los abogados son maestros en la discusión y argumentar. Por supuesto que es una esperanza en sí y por supuesto que La Plata tiene vínculos importantes con la versión laica y reformista del pensamiento cordobés. No tanto con la fuerte estructura del pensamiento conservador disfrazado de derecho del trabajo que se dicta en muchas de las universidades cordobesas. La contradicción existe no solo para La Plata con referencia a universidades confesionales y empresas de la educación regidas por las leyes del mercado. Existe también en el seno mismo de la estructura de las universidades públicas. Yo a ellas me debo. Soy un hijo de la educación pública, de un origen muy humilde y he soñado con ello. He podido como legislador ser autor de leyes de creación de universidades y también las he visto ser desvirtuadas por las prácticas de gestión y no recorrer el camino que tenían que hacer de construcción social de una educación de acceso libre a los trabajadores. Incluso la Universidad de Quilmes es una universidad de mi autoría legal, me costó muchos esfuerzos y hoy no es una universidad regida por las prácticas del reformismo. La tarea no es sencilla. Esta tarea es ciclópea. Ahora, si un hombre como yo, que es un superviviente de viejas luchas, que ha visto morir, desaparecer, torturar a compañeros de lucha, que ha supervivido por suerte y no por haber traicionado principios, que ha supervivido sumergido en las luchas sociales y ha logrado supervivir en un país difícil como este. Les digo que la respuesta no utópica, la respuesta no emocional, sino la respuesta racional,
pasa por el rescate de la defensa de las instituciones. En nuestro caso, nuestra Constitución no es un papel bonito, no es una promesa incumplida solo. Es un faro de guía de conducción de una democracia y una república. Ahora, si me proponen otra cosa y otro modelo mejor, tendré que discutirlo, pero no lo conozco. Muchísimas gracias, estimado doctor Cornaglia. Yo solamente quería aportar este tema. Una vez escuché a un profesor de la Universidad Nacional de La Plata llamado Eduardo Sartelli y dar un contenido sobre la democracia desde un punto de vista histórico. Él plantea obviamente que la democracia descansa sobre un tipo de estructura económica. Es decir, por ejemplo, la democracia en la época de los griegos descansaba sobre la estructura económica esclavista. O sea, en otras palabras, era una democracia sujeta a las leyes del esclavismo. La democracia, tal como la vemos ahora, descansa sobre un tipo de estructura económica capitalista, burguesa. Entonces, es un tipo de democracia burguesa. Entonces, en una democracia burguesa, a mi criterio, no se pone en énfasis lo que usted hace poco remarcaba, que es la finalidad social del derecho, justamente el derecho a la seguridad social. Porque en estas condiciones usted ha subrayado de una manera magistral, brillante, por supuesto, con una lucidez implacable a su edad, todo lo que tiene que ver al respecto. Y eso me parece un punto que a mi criterio puede servir en cierta manera. Y por otra parte, tiene usted toda la razón cuando afirmaba en sus clases que el principal enemigo del trabajador no es necesariamente el empresario, sino el abogado laboralista. Y acá en el Perú, otro enemigo que aparece dentro de esta lógica. Déjeme hacer una aclaración. Como estructura de poder sinalagmático de enfrentamiento dentro del contrato de trabajo, el oponente es el empleador, es el patrón. El poder debe ser discutido con él. Él es el... Yo hablé de los que traicionan la defensa del trabajo. La categoría de traidor es de otra categoría moral a la del enfrentamiento. Pero no me confundo. Sé plenamente quién es el que está enfrente. Lo que pasa es que no perdono al traidor. Y esto es quizás por pruritos éticos míos o principios románticos, si te quiere. Pero además por otra razón más racional. La burguesía fue el agente constructor de la revolución liberal donde se afirmó el Estado moderno. La revolución francesa y la revolución norteamericana fue construida por la burguesía como agente transformador de la historia. Marx fue un crítico que no tenía equivocación en torno a ello. Si bien él se ejercitó en la crítica a partir de la Revolución del 48 en el centro de Europa como periodista, lo cierto es que como teórico tenía claro en sí qué papel había jugado la clase burguesa en todo este desarrollo. Ahora, la burguesía tiene hoy una transformación manifiesta. Después de la revolución informática, después de la revolución en las comunicaciones, ha crecido una forma especial de clase que es una caracterización más peligrosa aún que la burguesía como clase oponente, porque es la detentadora del poder real. Si el viejo capitalista de Marx, en su estructura en sí, es analizado ahora, es hoy el burócrata de conducción. La burocracia de conducción financiera es la que maneja la cuestión. No hay burguesía en los términos marxistas, sino una estructura de poder burocrático. La democracia moderna, si tiene un enemigo por excelencia, son las estructuras de transformación y desvirtuación de las mismas que construyen las burocracias. Burocracia como la académica, por ejemplo, tan peligrosa, por cierto. Burocracia como la sindical, burocracia como la empresarial, que son los grandes agentes de las construcciones de sindicatos
económicos más poderosos. Y por supuesto que ese poder en sí ni siquiera tiene los límites de lo nacional. Es globalizador. Ahora uno avanza hacia la globalización por izquierda y por derecha. Y avanza. Yo creo que avanza para bien. Estoy cansado de que la desvirtuación se produzca con desigualdad e indignidad. Lucho contra ello. Pero confío. En este sentido, además de defender estados nacionales, en el marco del proceso de liberación, pero afirmados en proyectos institucionales republicanos y democráticos, también creo en los valores del internacionalismo. Con la vieja concepción revolucionaria del socialismo y del movimiento obrero internacionalista. También creo que el proceso de globalización que encarnan incluso los poderes financieros más importantes tiene que tener una respuesta global de una población mundial que, a partir incluso de los resortes nuevos de los medios de la información, rescate mecanismos de crear conciencia de sus valores y de sí misma. La política tiene sentido en la medida en que construye a partir de la conciencia con que las categorías sociales actúan. Cuando las categorías sociales no tienen conciencia de sí mismos, no pueden defenderse bien. Entonces actúan los poderes constituidos. Su temor al funcionamiento del Congreso con los mecanismos existentes está justificado, pero tendría que ser un temor mucho menor al funcionamiento de las dictaduras militares con esas circunstancias de poder. Porque son más lábiles incluso las dictaduras militares que los legisladores comprables, que los lobistas. Eso es por un lado. Por el otro lado está entonces que la respuesta racional que tenemos y el alcance que tenemos es un simple programa en nuestro caso, el argentino. La defensa de las instituciones a través de nuestra Constitución y en el marco de un proyecto constitucional que evidentemente hemos desvirtuado en la gestión y tendremos que purificar en la gestión. Esto es muy simple, sí, muy simple, ¿no? Sí, pero es muy interesante lo que plantea, porque muy, subrayar el papel sórdido de las dictaduras militares por encima de los poderes legislativos es una posición históricamente muy validable. Me parece muy interesante lo que subraya en esta conversación. Ahora, lo que yo iba a plantear también en la categoría de traidor al mismo líder sindical. En el Perú, por ejemplo, gran parte de los líderes o representantes sindicales son personas corruptas, son personas que fácilmente se venden al mejor postor del sector privado. Bien, déjeme interrumpirlo. ¿Se va a construir eso con menos sindicalismo o mejor sindicalismo? Yo creo que con un sindicalismo más consciente. ¿Se va a destruir el sindicalismo? No, para nada. El sindicalismo tiene que seguir. Tiene que haber una correlación. Sí, tiene que seguir y sobre todo el proceso de derecho tiene que construirse con autonormación a partir de la resolución de conflictos, actuando como agentes autonormativos. Los sindicatos tienen que seguir. Por supuesto que tienen que ser destruidas las burocracias que desvirtúan el mecanismo de representación de las bases existentes. Eso es mejor sindicalismo. No es sin sindicalismo. Claro, es un mejor sindicalismo, totalmente de acuerdo. Es un sindicalismo que entonces podrá cumplir funciones propias del Estado de Derecho, resolviendo la cuestión social, y que tendrá que aprender de cómo juega respetando la República. Claro, en un país como el nuestro, donde el corporativismo jugó con sus influencias fascistas constantemente en pactos sindicales militares, es un problema muy serio este, porque también es un sindicalismo de alta representación masiva, que gana y pierde elecciones, que participa tan activamente como lobista, como las cámaras empresarias que lo hacen sin ninguna duda.
Por La supuesto. complejidad del hermanamiento de las burocracias en sus prácticas en sí no solo pasa por las burocracias que se crean desde las estructuras de poder de los agentes, representantes del empresariado o de los trabajadores en sus estructuras. La complicidad se hace mucho más terrible porque incluso la carrera política se ha profesionalizado y se ha burocratizado. Por supuesto, la prensa, agente extraordinario de poder democrático. El papel de los grupos y el papel de los periodistas al servicio de estas estructuras de poder conservador. Todo esto forma parte del desafío de la hora. Ahora, no había antes conciencia del papel de los metadatos, del papel de las comunicaciones manejadas en circunstancias como esta. Y hay acceso al conocimiento como este. El milagro de que un modesto abogado quilmeño, superviviente de 1000 fracasos y de 1000 políticas, puede estar discutiendo con un exdecano de la Universidad Decana de América, rescatado incluso del ninguneo que sufre la escuela platense, reconstruido a través del pensamiento y la conciencia de un hombre que se ha preocupado por estudiar el derecho argentino desde el Perú. Creo que nos une esto. Yo soy deudor del estudio del derecho comparado peruano, aunque frecuentador de la literatura peruana y del sufrido pensamiento. Por ejemplo, no es para quedar bien contra ustedes, es una práctica en mí. Por ejemplo, informé la ley contra la discriminación en el Parlamento, usando como ejemplo la historia de Garabombo el Invisible, el libro de Scorza. Una metáfora que todavía no ha sido digerida por muchos. ¿Por qué Garabombo en un momento dado se hace visible? Les dejo la metáfora a ustedes, que la mastiquen y se den cuenta. Y también con redoble por Rancas y el Nictálope, el que viene otra vez. Y lo conocía a él y cargué su ataúd cuando murió en el aeropuerto cerca del aeropuerto, en un accidente de Madrid, y lo trajeron al Perú y nosotros, yo muy poco he ido de cargar ataúd ni de familiares, pero de él cargué, así como un historiador peruano llamado Jorge Basadre. Sí, y le cuento, don Ricardo, porque ya también de un rato tengo clase, que no me voy a olvidar de este día y voy a seguir escuchando sus videos y viendo y al mismo tiempo recordando, ¿no?, cómo usted cae dentro de lo que José Ingenieros habló, ¿no? Que hay mayores, dijo mayores, ¿no? Que su espíritu está tan joven, y hay jóvenes, dijo que esto fue muy cruel, ¿no? Que pueden tener 16 años de edad, pero que tienen una especie son precocidad senil, decían, senilidad precoz, ¿no? Y realmente eso se debe también al pueblo de Cornaglia, Argentina, y a ese papá que usted lo vio con la mamá con llenos de esfuerzo, porque cuando uno ve gente autodidacta en casa y libros, nunca los deja, porque usted me contó nos contó a los que estábamos escuchando el video que su padre ganó un premio de literatura. ¿Eh? Sí, así es, ganó en el 1950, seguido por Osorio Lizarazo, un peruano, el segundo premio, con una novela que se llama La mano del tiempo, que fue premiado por el Consejo del Escritor, que era el organismo argentino, y la premió como la mejor novela del habla castellana publicada. Y es un hombre que pudo llegar a escritor y a ser crítico bibliográfico y a tener una cultura importante
habiendo podido cursar nada más que segundo grado en el sur de Córdoba, donde él nació en el campo y se crió en el campo, del cual fue un retratista enamorado toda su vida, ¿no? Era el Claro, campo cordobés el que le interesaba. por eso No. usted es campechano, campechano. Yo soy campechano, es un término que usan en Campeche, México, donde también hablaron de que el derecho es social en esencia, ¿no? Y eso lo dijo el que en Yucatán, Mérida, en el juicio de amparo, ¿no? Y entonces dijeron, pero hay, y lo que dice Cabanelas también, existe un tertium juris, ¿no? Un tercer derecho, el campo del derecho público, privado y el social, ¿no? Pero digo, el de México dijo, Ignacio Ramírez dijo, todo derecho es social, pero de todas maneras nosotros tenemos que reivindicar ello, porque en algún momento antes de la contrarrevolución llamada neoliberal, en el mismo derecho civil en Barcelona, se dijo que José Puig Brutó, P-U-I-G, Puig Brutó, Sí. dijo, el derecho privado está siendo penetrado por el derecho público dominado por lo social. Doctor Ricardo Jesús Cornaglia, he tenido el honor de estar cerca de usted y un día le contaré otras cosas. Y además habló usted de la doctrina de la seguridad nacional, que sábado le llamó de la inseguridad nacional, ¿no? Y estamos contentísimos porque yo desde que vi sus videos, observé los videos, quise estar más porque vi justo el intelectual. Hay diversos intelectuales, ¿no? Desde Émile Zola, ¿no? Es el intelectual comprometido, antes que Gramsci con el intelectual orgánico, y también lo que usted habló hoy día, de la traición de los intelectuales, que Bobbio habla de Julien Benda, que escribió ese libro, ¿no? Y estoy muy contento de haberle saludado, doctor. Igualmente. A mis alumnos y algún momento estaré en La Plata, ¿ya? Saludando. Será un placer recibirlo y, si es posible, profundizar este tipo de relación, especialmente a Luis David. Muchas gracias por haber tenido la iniciativa y la deferencia y la capacidad de organización. Les recomiendo, si es posible, que me manden por vía de correo electrónico la grabación para que yo la trate de extender en el marco de la carrera de posgrado de especialización en Derecho Social, que es la carrera de más alumnos que tiene la facultad desde que se creó en promedio de 1985, con lo cual demuestra que, pese a que hay muchas ramas del derecho, esta no está en extinción. Mi saludo para la maestría de La Plata, de Derecho Social. Y mis saludos para usted también, estimado doctor Ricardo Jesús Cornaglia, y para el doctor José Antonio Ñique de la Puente. Y si los vientos del destino son generosos con nuestros propósitos, abrigaremos las esperanzas de cristalizar nuestros pasos por la Universidad Nacional de La Plata y saludarlo y estrecharle fuertemente las manos para seguir hermanados en una nueva construcción de un horizonte más justo, solidario y equitativo. Como siempre, un honor, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, don Ricardo Jesús Cornaglia.